Esta pretende ser la biografía de una gran mujer, poseedora de una energía que encendió voluntades y una pasión que desafió al tiempo. Cada paso suyo dejó huella en quienes cruzaron por su camino. Su presencia transformó los días comunes en historias para ser contadas y dignas de recordar. Nacida en Guanajuato, en medio de una familia campirana, a los 6 años comenzó a trabajar haciendo tortillas a mano para ayudar a mantener a la familia. Era muy inteligente y al cursar el tercer año de primaria con excelentes calificaciones, se le pidió a su padre convertirla en maestra. En los años 40 se usaba promover a los estudiantes sobresalientes para maestros. También el convento local la pidió para novicia, pero su padre no la dejó. Su hija tenía que ser ama de casa como era costumbre y no dio su permiso a ninguna de estas cosas. Poco tiempo después, toda la familia llegó a vivir a la Ciudad de México. Ella, que siempre fue activa, buscó trabajo recién llegaron. Primero en una farmacia, propiedad de una madrina suya, y después en un taller de costura. Unos años después se casó. Junto con su pareja, vivió en varios domicilios mientras nacían sus dos primeras hijas. Sí, mi hermana mayor y yo. Finalmente, llegó a vivir a la casa de su padre, nuestro abuelo. Susana era una mujer alegre, cantaba mucho, decía muchos dichos mexicanos y también tenía buen carácter, pero cambiante y a veces explosivo. Era una excelente comerciante, cocinera, ama de casa y madre amorosa. Daba unos abrazos que reconfortaban al más triste de nosotros. La recuerdo en mi 7º cumpleaños, cuando me peinó de trenza y me dio un abrazo tan tierno, tan largo, que cuando me siento sola y triste, lo revivo en mi mente y lo vuelvo a sentir. El simple recuerdo de esos brazos amorosos me da nueva vida y fuerza para seguir. Y estoy segura de que eso mismo pasa con cada uno de mis hermanos. Sé con certeza que todos tuvimos muchos de esos abrazos y de esos momentos con ella. Sabía dar esas palabras de ánimo en el momento exacto. Podías verla de buen humor por horas, hasta cantar, bromear, decir algún dicho e incluso jugar. Pero si alguien le desobedecía o mentía, su carácter se cambiaba de pronto hasta un arranque de furia arrebatada, que le hacía decir malas palabras, gritar y hasta golpear. A uno o más de nosotros hasta cansarse. En aquel tiempo, todos temblábamos al verla levantar lentamente su vestido y sacar un grueso cinturón que siempre usaba en la cintura. Nunca supe si era para darle estabilidad al cargar cosas pesadas o para marcar su cintura. Cuando años más tarde, durante pláticas, recordábamos esas ocasiones, a todos nos causaba risa recordar cómo todos corríamos en desbandada. Cómo era cómico verla comenzar a levantar el vestido y gritar: ¿cuándo van a entender? ¿O por qué no hacen lo que les dices? Es cómico recordar a todos correr alrededor de la gran mesa de madera. Perla tenía una gran rapidez. Daba 2 vueltas a la mesa y salía de la cocina a esconderse. Fermín era bajito y se metía debajo de la mesa. Salía por el otro extremo y desaparecía. Toña era muy delgadita y corría tan curveada hacia adelante que el cinturón le pasaba rozando y rara vez la alcanzaba. También era veloz y ágil. Guille, Rocío y Elena eran todavía muy pequeñas, aunque también alguna vez les tocó. Y yo, la más desafiante y la contestona, igual corría despavorida. Aunque cuando fui adolescente me quedaba parada viendo, como en cámara lenta, ese movimiento que hacía el temido cinturón. A veces soportaba los golpes llorando y respondiendo. Mi mamá se desesperaba porque nunca me quedaba callada. A veces comenzaba a pegarnos con la mano y cuando se cansaba buscaba un trozo de madera o se quitaba el zapato y nos lo lanzaba con todas sus fuerzas. A mí en lo personal
Me tocaron muchos de estos episodios de gritos y golpes, no sin razón, a veces por mentiras y otras por desobedecer o por los olvidos. Aunque hubo dos ocasiones que no puedo olvidar y todavía me causan risa a carcajadas. La primera fue una ocasión en que Perla y yo quedamos encargadas de cuidar los frijoles mientras servían, y mi mamá fue a comprar algunas cosas llevándose a María. Lógicamente, siendo niñas, nos pusimos a jugar, olvidando por completo los frijoles. Cuando mi mamá regresó, los frijoles estaban pegados a la olla y semi quemados. Nos pegó con la mano y nos puso a lavar los trastes de castigo, diciendo: esos frijoles son los que van a comer por no cuidarlos y si no, no comen. Y nos quiso dar una cucharada a cada una. Yo me negué y le dije: yo no voy a comer eso. Al poco rato, cuando se sentaron a comer, lógicamente Perla se acercó a mi mamá y mamá le preparó varios tacos, no de frijoles, que ella se comió. Pero al llamarme a mí, yo no fui. Le dije que yo no iba a comer. Después de sufrir varias horas hambre por necia, mi mamá me trajo a la cocina y me alimentó al mismo tiempo que me decía 2 o 3 dichos populares. En otra ocasión, le dije una mentira y al descubrirme me correteó por todo el patio con el cinturón en la mano. Y cuando no me pudo alcanzar, me aventó uno de sus zapatos, pero de tal manera que el zapato fue a dar dentro de la cubeta de agua caliente. En aquel entonces se ponía una cubeta con una resistencia en espiral metálica con un trozo de madera alrededor y en el otro extremo tenía una clavija que se conectaba a la electricidad para calentar el agua dentro de una cubeta de metal. Cuando mi mamá finalmente sacó su zapato con el trozo de madera, el zapato estaba torcido y abierto de forma cómica. Parecía un lagarto con la boca abierta. Yo al verlo no pude contener la risa y exploté en sonoras carcajadas que hicieron doler mi estómago. Y claro, mi mamá me tomó de la oreja y me dio tremendas nalgadas. Cuando terminó ella, estaba sudando y yo tenía dolor de estómago y no me pude sentar en 3 días. Me imagino que mis hermanos han de tener anécdotas como estas también. Años más tarde, al ser adultos y recordar junto con ella, en vez de reír nos pidió disculpas en varias ocasiones. Yo creí que esa era la manera correcta de corregir y castigar, nos dijo. Así me educaron a mí. Doña Susanita, como todo mundo le decía cariñosamente, era muy querida. Su emprendimiento comenzó cuando yo tenía 4 años. Hacía un atole de masa con mucha leche y canela. Lo ponía en platos de barro y los ponía en una pequeña mesa de madera, en una servilleta y los vendía a 50 centavos. A veces mi hermana María se sentaba en la entrada a cuidarlos. Lógicamente ponía un pequeño grupo de cucharas junto para que se lo pudieran comer, puesto que era como una gelatina. Cuando llegaba el mediodía, se levantaba el pequeño puesto, y lo mejor es que los platos de atole tembloroso que sobraban iban a dar a nuestros estómagos. Era delicioso. Después vendía fruta en los veranos, pepino que ella pelaba y partía en 2, de forma que las 2 piezas formaban picos perfectos. Jícama que rebanaba tan delgada, tan uniforme y perfecta, que parecía como que la había pasado por una rebanadora moderna, y naranjas partidas en 2. Colocaba la fruta estratégicamente en una gran palangana sobre la mesa de madera y junto ponía limones partidos, sal y chile piquín, junto con trozos de papel estraza. Nuevamente lo que sobraba nos lo comíamos. En temporada de frío vendía dulces, cocadas, dulce de leche, cacahuates garapiñados, tomis y más. Con el tiempo llegó a nuestra calle un mercado. Eran puestos hechos con madera que después cambiaron de localidad a una construcción a varias calles de distancia. Pero desde el principio, mi mamá vio crecer su espíritu emprendedor. Comenzó a vender ropa de vestir
y quesadillas en ese mercado. Hizo tandas, vendió jugos y hasta comida corrida. Nunca supe de dónde sacaba destreza y tiempo para todo. Aparte de lavar ropa, cocinar para todos, mantener la casa limpia, todavía tomaba su cafecito con mi papá por las tardes y veía televisión, despertando al día siguiente a las 5 de la mañana otra vez a comenzar todo. Con el tiempo, desarrolló tan bien su emprendimiento que aparte de todo esto, también empezó a cocinar para unas 10 personas que trabajaban en una funeraria cercana. Vendía los fines de semana en el mercado. Los viernes por la noche cocinaba y los sábados ponía un puesto al frente de la casa que algunos de los grandes despachaban. Y ella se instalaba en el mercado en un pequeño espacio y vendía tacos de pescado de bacalao, de huevo hervido, de tinga de pollo y enchiladas de mole con pollo. En algunas ocasiones viajaba a Guadalajara y traía colchas, servilletas, manteles y los revendía en abonos. En otras ocasiones se iba muy tempranito a Chinconcuac, un pueblo cerca de la Ciudad de México especializado en tejidos y lanas, y traía jorongos, suéteres y capas también para vender. Siempre compraba algo para uno o varios de sus hijos. Aún no entiendo cómo es que siempre iba a las juntas de la escuela para firmar boletas, para informes de aprovechamiento y para festivales del 10 de mayo y de salidas de curso, porque todos nuestros maestros la conocían. Incluso durante aproximadamente 2 años estuvo cocinando para una de mis maestras y sus 2 hijos. Toda la gente se admiraba de que a sus 30 años su pelo ya era entrecano y eso la hacía lucir aún más bella de lo que era. Cuando su madre murió, cayó en una profunda depresión y en el alcoholismo, lo que casi acaba con su matrimonio. Después de aproximadamente 1 año, logró superar su caída y siguió luchando contra ello durante toda su vida, aunque tenía periodos muy sombríos. En algunas ocasiones tomaba junto a mi papá y cuando él murió, dejándola sola a los 42 años con 7 hijos que cuidar, tenía días muy productivos y otros en los que se perdía por días o regresaba a sus periodos de ira. Con el tiempo construyó una casa bonita, adquirió 2 locales, una venta de mariscos y un puesto de jugos y licuados. Luego compró 2 terrenos en su pueblo natal, pero todo lo fue vendiendo y repartiendo cuando empezó a enfermar y ya no pudo trabajar más. Su vivacidad e inteligencia siempre nos asombró. A sus 70 años, todavía recordaba los cumpleaños de cada miembro de la familia, el de su papá, hijos, yernos, nuera, nietos y hasta los bisnietos. Nunca tuvo ni un olvido. Era, ya lo he dicho, una cantante excepcional, tanto que podría haber sido una gran artista. Siempre cantó en los paseos, en las navidades, años nuevos, en los 15 años, en bodas y en reuniones. Siempre tuvo un consejo y una buena frase popular, dicha atinadamente a tiempo. Cuando la visitábamos, ya con nuestros hijos en Navidad, cada quien llevaba un platillo para compartir en la cena, pero lo mejor era el pavo horneado que ella hacía. Durante las visitas de fin de semana, era la más paciente y amorosa con los nietos y nietas. Incluso a algunos los pedía prestados en las vacaciones escolares y también algunas veces se los llevaba de paseo a su pueblo natal. Le gustaba tener a todos sus nietos sentados con ella alrededor de una mesa grande y jugaba con todos lotería y pirinola. Siempre sacaba todas las monedas que podía y cuando alguno de sus nietos perdía, ella le daba más monedas para que pudiera seguir jugando. Así que todos ganaban y ella siempre sonreía. Aunque algunos de ellos, los más grandes, alguna vez recibieron algún manotazo de su parte por respondones y groseros. Solo 2 o 3,
porque por lo general con sus nietos siempre fue muy consentidora. Yo en lo personal me sentí halagada cuando en una ocasión me llamó aparte y me dijo: ¿sabes, hija? Tus hijas son bien obedientes conmigo y nunca me contestan. Yo le había permitido a mi hija mayor que le ayudara en su negocio de mariscos, y a pesar de que en varias ocasiones mi mamá la regañaba con frases como: así no se pela la zanahoria, la cáscara debe salir más delgadita, fíjate bien, o lava bien, con poca agua, aprende a ahorrar. Mi hija siempre bajaba la cabeza y decía: sí, abuelita, y eso se ganó la buena voluntad de mi mamá. Mi otra hija era muy dulce y calmada, y siempre sonriendo, lo que también le agradaba a mi mamá. Vivió con mi hermana Guille por muchos años después de venderle su casa a ella y con un acuerdo de palabra de que viviría ahí por el resto de su vida. A pesar de que con los años se volvió más impaciente y exigente, y a pesar de los ruegos de Guille de que se quedara con ella, pasó sus últimos años de vida de casa en casa. A los 76 años, murió en brazos de mi hermana menor. Mi anécdota más triste es que a mí especialmente me pidió que me casara por la iglesia. Decía: si no te casas, el día que yo muera, no vas a poder estar cerca de mí. Me casé por la iglesia y no la vi, ni en sus enfermedades, ni en el día que murió, ni en su entierro, porque yo ya estaba muy lejos. Pero me quedan sus recetas aprendidas de memoria. Me queda cantar sus canciones preferidas, aunque nunca tuve su hermosa voz. Y me queda la promesa que alguna vez le hice de no pegarle a los hijos que Dios me permitiera tener. Me quedan sus besos, sus abrazos y las carcajadas que aún suelto cuando recuerdo a todos nosotros corriendo alrededor de la mesa y aquel zapato torcido. En fin, creo que en aquella época muchos de nosotros que ahora tenemos 50 años o más, tuvimos una mamá o un papá pegalón, pero estoy segura de que ninguno tuvo una mamá bonita, tan inteligente, emprendedora y con una voz tan hermosa como la mía. Cuéntame si te gustó este relato. Espero tu me gusta. Y suscríbete, no cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Como de película, los recuerdos continúan.